Esto ocurrió en enero pasado. Tomé una semana libre del trabajo, siguiendo el año nuevo, principalmente con la esperanza de que todos los demás ya estuvieran de vuelta en sus trabajos para entonces y pudiera disfrutar de la semana sin que estuviera todo lleno de gente. Mis planes consistían en ir de compras, y en realidad, solo relajarme en mi apartamento solo. Ese día estaba manejando por la nieve y fui a algunas tiendas, luego regresé al apartamento alrededor de las 7 de la tarde. Entré, me relajé un poco y luego me senté en el sofá con algunos bocadillos que acababa de comprar. Estaba viendo televisión y hasta me estaba quedando dormido un poco debido al largo día fuera de casa. Pero alrededor de las 8:30, el sistema de intercomunicación en mi apartamento sonó, lo que significaba que alguien estaba afuera y quería que los dejara entrar en el edificio. No tenía planes de que nadie viniera, así que no tenía idea de quién podía ser. Me volvieron a llamar por el intercomunicador, así que me levanté y fui a la ventana que daba al frente del edificio. Intenté no levantar las persianas demasiado, solo lo suficiente para ver quién estaba en la puerta del edificio. Era un hombre grande. Todavía estaba nevando y algo oscuro, pero podía decir que era mayor, de unos 40 y tantos años, aunque nunca lo había visto antes. Solo había 3 personas más viviendo en el complejo en ese momento, así que al menos conocía a los que vivían allí, y él no era uno de ellos. También supuse que si vivía allí o estaba visitando a alguien más, ellos lo dejarían entrar. Fui al intercomunicador y lo silencié, luego volví al sofá y seguí viendo televisión. Realmente no le di más importancia y hasta me quedé dormido varias veces en la siguiente hora. Eventualmente apagué la televisión y me fui a la cama. Para entonces, ya debía ser alrededor de las 10. Me dormí casi tan pronto como me acosté. Unas horas después de que me acosté, me desperté de golpe al escuchar un golpe fuerte justo fuera de mi habitación. Fue extremadamente fuerte, pero al haberme despertado de repente, no sabía qué era ni exactamente de dónde venía. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la puerta de mi habitación, escuchando cualquier otro sonido. Ahora estaba muy quieto, casi como si no hubiera pasado nada. Me levanté de la cama y me acerqué lentamente a la puerta, luego incliné mi oído contra ella para escuchar el otro lado. Seguía estando en silencio, solo se escuchaban los crujidos de las paredes del edificio. Giré el pomo y miré hacia la sala, no viendo nada fuera de lo común. Aunque el lugar estaba muy oscuro, sentía que necesitaba estar en silencio y no hacerme notar, así que dejé las luces apagadas mientras me movía por la sala y miraba por el pasillo. La puerta de mi apartamento estaba completamente abierta. Me quedé paralizado mirando la puerta abierta, sintiendo el miedo recorrer todo mi cuerpo. Casi no parecía real. Di unos pasos hacia atrás, manteniéndome en silencio, y volví hacia mi habitación. Al estar en el otro lado de la puerta, pude ver una gran abolladura en la madera cerca del pomo. En cuanto vi eso, corrí adentro, cerré la puerta con llave y llamé al 911 mientras me escondía en el armario. Estaba seguro de que quien sea que estaba allí aún debía estar en mi apartamento y sería solo cuestión de tiempo antes de que entraran en mi habitación. Pero mientras esperaba a la policía, el apartamento se mantuvo en silencio. El intruso que había entrado en mi apartamento se había ido. Incluso la policía no pudo encontrar nada que ayudara a localizarlo. Lo que creen que pasó es que el intruso intentó llamar a todas las demás habitaciones hasta que una de ellas fue lo suficientemente amable como para dejarlo entrar. Una vez en el vestíbulo principal, no está claro por qué eligió mi habitación, tal vez pensaron que estaba vacía. Lo que es realmente extraño es la abolladura en la puerta de mi dormitorio, que probablemente fue la causa del golpe que me despertó. Pero fue solo un solo golpe, que no parecía un intento real de derribar la puerta, sino más bien algo hecho por frustración antes de irse. Sigo viviendo en el mismo apartamento y no ha pasado nada más. Aún no sé quién era ni qué quería. Trabajo para una empresa que vende productos al por mayor desde un pequeño almacén. A veces, los productos que recibimos son bastante caros, así que me contrataron como guardia de seguridad durante las horas tardías del día y la mayor parte de la noche. Dado que es un almacén pequeño, no hay mucha necesidad de caminar por el lugar toda la noche, paso la mayor parte de mi tiempo en la oficina mirando una serie de cámaras de vigilancia en vivo. Durante mis primeros 3 años trabajando allí, nunca había tenido un solo incidente. No había gente que viniera a horas extrañas, ni intentos de robo, nada. Hacía que el trabajo fuera aburrido y me dejaba mayormente desprevenido cada noche,
aunque era básicamente mi trabajo estar alerta. Esa noche llegué al pequeño estacionamiento y estacioné junto a la puerta principal, al lado del coche del único otro trabajador que aún estaba allí. Al entrar, le informé que ya estaba yo allí y se fue poco después. Verifiqué todas las puertas y me aseguré de que los sistemas estuvieran funcionando correctamente, luego volví a la oficina y me concentré en las pantallas. Mi capacidad de atención se agotó después de media hora y saqué mi teléfono. Aún me aseguraba de revisar las cámaras cada 30 segundos aproximadamente, pero cada vistazo de regreso a las pantallas mostraba lo mismo. Entonces, justo unos minutos antes de la 1 de la madrugada, el sistema emitió un pitido. Solo había escuchado ese sonido durante las pruebas iniciales al comienzo de mis turnos, así que era la primera vez que algo aparecía. Tras una rápida revisión de la alerta, era una detección de movimiento de una persona caminando por el edificio. Me llevó algunos intentos encontrar la cámara correcta, pero en la parte trasera del edificio, un hombre estaba caminando justo en el borde donde el estacionamiento se encuentra con el césped. Llevaba una sudadera gruesa y estaba demasiado lejos para ver exactamente cómo era su apariencia. La dirección en la que caminaba no tenía mucho sentido, es decir, por eso nunca había recibido alertas antes, porque nuestro edificio está demasiado apartado para que alguien tenga una razón para caminar o conducir por allí. Observé a este hombre llegar hasta el final del estacionamiento, cambiando de cámaras para seguir su rastro, pero de repente se detuvo por un momento y miró hacia el edificio. Giró la cabeza de un lado a otro, mirando toda la fachada, y luego empezó a caminar hacia el pavimento y hacia el costado del edificio. De inmediato, la situación pasó de ser simplemente extraña a algo que podría tener que reportar. El hombre caminó por el costado del edificio, mirando cada puerta que encontraba, pero sin intentar nada. Él simplemente miraba alrededor y luego se movía. Cuando llegó a la esquina, fue alrededor del frente y se acercó a la puerta principal. Observé desde las cámaras mientras él tocaba la puerta y escuchaba el eco dentro del edificio. Me levanté de mi silla y abrí lentamente la puerta de la oficina, mirando por el pasillo y viendo al hombre parado detrás de las puertas de entrada. No creo que pudiera verme a través del brillo en el vidrio, así que me quedé en el umbral y simplemente lo observé por un momento. Él intentaba mirar a través del vidrio y volvió a tocar la puerta. Regresé a la oficina y presioné el botón del altavoz que me permitía hablar con él desde afuera. Este es un lugar privado, necesitas irte. Observé en las cámaras cómo el hombre miraba hacia el altavoz. Parecía que iba a decir algo, pero luego frunció el ceño y volvió a golpear la puerta. En ese momento, algo me dio una intensa sensación de inquietud. Era una especie de reacción visceral ante el comportamiento del hombre. Miré más de cerca y noté que mantenía una mano en su bolsillo todo el tiempo, lo que me hizo pensar que esto podría ser mucho más peligroso de lo que había pensado inicialmente. Contacté a la policía a través de nuestra línea de seguridad, obteniendo una conexión instantánea con ellos y comenzando a explicar la situación. Regresé al pasillo y miré hacia abajo mientras hablaba con el despachador, pero el hombre de repente sacó algo de su bolsillo y lo golpeó contra la puerta. No pude ver qué era, pero por la forma en que golpeó la puerta y el sonido que hizo, supe que era algún tipo de objeto metálico con el que intentaba romper el vidrio. Corrí de regreso a la oficina, escuchando unos golpes más mientras cerraba la pesada puerta detrás de mí, luego miré rápidamente de nuevo las cámaras, pero para entonces el hombre había desistido y estaba huyendo del edificio. En solo unos segundos, había salido completamente del alcance de las cámaras. Mientras esperaba a que llegara la policía, repasé las grabaciones de cuando el hombre golpeó la puerta, viendo claramente que estaba sosteniendo una pequeña pistola y golpeando el mango contra el vidrio. Recibimos un informe completo sobre el incidente, pero hasta ahora, incluso con un buen material en vídeo del hombre, no ha sido identificado. También desconocemos qué pretendía hacer una vez que entrara, aunque quedó claro que, después de escuchar mi voz, no le importaba que yo estuviera adentro. Pero, dado la grieta parcial que se formó en la puerta, es probable que estuviera a solo unos golpes de romperla y entonces me habría visto obligado a descubrir las verdaderas intenciones del hombre. Trabajo a tiempo parcial en una estación de servicio en mi ciudad. Está más en el borde de la ciudad, cerca de los suburbios, y en general es una estación de servicio muy típica. No es especialmente espeluznante ni aislada ni nada por el estilo. En realidad, elegí trabajar aquí solo porque los precios de alquiler estaban subiendo y mi otro trabajo no lo cubría. El único turno que podía hacer para adaptarme a mi otro horario era el nocturno,
y las estaciones de servicio son uno de los pocos lugares que ofrecen esos turnos. Esto fue hace solo 10 meses. Esa noche estaba bastante fría y todavía había algo de nieve en el suelo por una fuerte nevada de unos días antes, pero aparte de eso, la noche estaba bastante típica. Estando en los suburbios, no había mucho tráfico en la estación de servicio, principalmente solo un par de coches pasando de vez en cuando. A las 12 solo un puñado de coches entraban en la estación de servicio cada hora. Después de un rato me aburrí lo suficiente como para dejar el mostrador y caminar por la tienda, reorganizando los artículos en los estantes para que se vieran bien. Fue solo un par de minutos después cuando escuché la puerta abrirse. Me di la vuelta y vi a un hombre entrando directamente al mostrador. Se inclinó sobre el mostrador y miró a ambos lados, como si estuviera buscando a alguien que lo ayudara. ¿Puedo ayudarte con algo?, pregunté mientras me dirigía de vuelta al mostrador. El hombre se volvió y me miró casi como si lo hubiera asustado, pero luego dudó antes de decir no, estoy bien, y salir de la tienda. Era bastante obvio que necesitaba ayuda con algo, pero al ver eso rápidamente pensé en el posible robo que estaba planeando. Después de todo, trabajaba en una estación de servicio, así que siempre estaba en mi mente. Observé al tipo salir y subirse a un coche que estaba estacionado en un lugar muy extraño, cerca de las bombas pero no realmente en la sección de estacionamiento. Se subió al coche y se fue. No tenía forma de saber si realmente estaba planeando algo, pero todos los signos indicaban que sí. Supuse que tal vez estar detrás de él cuando entró y no en el mostrador lo desconcertó, y de alguna manera eso fue suficiente para disuadirlo. Sea lo que sea que pasó, estaba seguro después de unos minutos de reflexión que esto era definitivamente un intento de robo y llamé a la policía para reportarlo, por si acaso iban a intentar en otra estación de servicio. Dijeron que un oficial llegaría en unos minutos para tomar un informe, así que colgué y esperé. Pero ni siquiera un minuto después, ese mismo coche volvió a entrar en el estacionamiento. Fue directamente al lugar donde se había estacionado antes y luego esperó allí con el coche encendido. Estaba casi seguro de que podía ver movimiento en ambos asientos delanteros, como si hubiera al menos 2 personas allí. Rápidamente cerré las puertas principales con llave y me preparé para lo que podría suceder pronto. Mientras seguía mirando por la ventana, el coche simplemente se quedó allí, nadie saliendo, como si estuvieran vigilando o esperando el momento perfecto. Afortunadamente, los policías llegaron y reconocieron de inmediato el coche según mi descripción. Se estacionaron detrás de él, bloqueándolos. Sorprendentemente, no hubo mucha escena, el oficial prácticamente solo caminó y luego sacó a 2 hombres, uno de los cuales era el tipo que había entrado antes. Supongo que intentaron hacer como si no estuvieran haciendo nada, pero eso no les funcionó. Aunque parecía claro lo que habían planeado, el coche mostró una posibilidad más perturbadora en el maletero. Había un escondite de armas junto con cuerda, cinta y una variedad de artículos similares. Ambos hombres están tras las rejas, pero todavía me siento casi traumatizado al saber lo que tenían en el coche. Si no los hubiera reportado después de la primera interacción extraña, habría pasado por algo muy malo.